Como decíamos al comienzo, Europa está pendiente del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. La consulta británica se celebra en vísperas del 26J español. Este lunes finaliza el plazo para la publicación de encuestas de cara a las elecciones generales. Después del debate A4 en Informe Semanal, nos preguntamos si los sondeos son un pronóstico o una tendencia. A poco más de una semana del 26J, celebrado el debate A4 y cumplido el ecuador de la campaña electoral, los estudios demoscópicos concitan el interés de partidos políticos y electorado. Sondeos, encuestas y barómetros no pronostican resultados, pero sí marcan una tendencia aproximada sobre porcentaje de voto y número de escaños. El CIS no realiza comentarios, valoraciones o análisis de los datos. Eso lo hacen los usuarios del CIS. Pensar que el elector está determinando su voto únicamente por el titular de una encuesta es no entender lo que es la motivación electoral. Lo peculiar es una alta participación, en general en todos los países latinos, porque nos gusta votar, ¿qué le vamos a hacer? Las encuestas avanzan la intención de voto del electorado. El último barómetro del CIS coincide con la mayoría de los sondeos publicados. El Partido Popular volvería a ganar las elecciones. Unidos Podemos y sus confluencias confirmarían el llamado sorpaso al PSOE y Ciudadanos se mantendría como cuarta fuerza política. El sistema de reparto proporcional de escaños y votos de la Ley Don y un elevado número de indecisos, que el CIS cifra en un 30%, podrían ser decisivos. Da la sensación de que hasta ahora al menos el Partido Popular mantiene con comodidad ese primer puesto, tiene un buen suelo electoral y da la sensación de que la lucha va a ser, por un lado, ver quién queda segundo, tanto en escaños como en votos, si el Partido Socialista o la coalición Unidos Podemos, y por otro lado, cuál es el hueco electoral que le queda a Ciudadanos, ¿no? En España lo que marca esa injusticia que a veces se acusa a la Ley D'Hondt es que las circunscripciones en general son pequeñas. D'Hondt es un sistema que reparte de manera proporcional. Lo que pasa es que solo funciona de manera clara en las circunscripciones más grandes, en Madrid y en Barcelona. El debate entre los institutos es si Podemos, con Izquierda Unida, va a superar, no ya en votos, que eso haya sucedido en diciembre, sino también en escaños al Partido Socialista. La verdad es que con los datos en este momento de las encuestas no es posible todavía poder descartar ninguna de las dos posibilidades. Pero hay que tener en cuenta que muy pequeño cambio de voto va a producir suficientes cambios de escaño como para cambiar totalmente el resultado. Va a permitir a Podemos probablemente dar este famoso sorpaso, este adelantamiento. Hay que ver si solo el número de votos o también el número de escaños, porque creo que ahí va a estar la clave. Bueno, pues va a haber un poco de lucha ahí, a ver quién tiene la legitimidad de la izquierda después de estas elecciones. La situación va a ser muy similar a la que hemos visto después del 20D, con 4 partidos con capacidad de formar gobierno, con coaliciones, en donde probablemente de nuevo la fuerza más votada vaya a ser el Partido Popular, pero donde van a ser necesarios los acuerdos. Sobre la influencia de las encuestas y los debates televisados en el electorado, no hay unanimidad entre los analistas consultados por Informe Semanal. El pasado lunes tuvo lugar el primer gran debate A4 de la democracia entre los principales candidatos a la presidencia del Gobierno. Fue seguido por 10,5 millones de telespectadores. Los debates electorales influyen, porque sí que sabemos que en los últimos 2 años la campaña influye cada vez más y cada vez un porcentaje más importante de electores elige o decide el sentido de su voto durante las últimas 2 semanas. Luego es evidente que es positivo, es evidente que ayuda a decidir, que también es verdad que se han convertido ya en espectáculos televisivos, ¿no? Más que en debates sesudos electorales sobre propuestas, pues al final es esto de la tecnopolítica y la comunicación al servicio de la política, ¿no? Los políticos en los debates son aburridísimos porque dicen exactamente lo que ya han dicho, no hay nada nuevo. Hay 2 tipos de encuestas, las que se publican y las que no se publican. Yo he hecho alguna que no se publica, esas son las buenas. No son armas de propaganda, no se hacen para que la gente imite lo que sale en la encuesta, no. Es una información que se da al partido político correspondiente para que tome decisiones. Y me parecen utilísimas, claro. Las encuestas son muy necesarias. Ojalá se pudieran hacer en el último día, en los 2 últimos días. Esas serían las buenas encuestas. Es previsible que influyan de la misma manera que influyen otros aspectos, como las conversaciones que se tienen con otras personas, como los contenidos de los medios de comunicación, como los debates.
Es un elemento más de todos aquellos que están presentes en una campaña electoral y que pueden utilizar los electores para formar su decisión de voto. ¿Esto le parece muy probable, bastante probable, poco probable o nada probable? La metodología de los sondeos se basa en la estadística y la probabilidad matemática. Mientras el CIS realiza encuestas presenciales o domiciliarias, la mayoría de los institutos demoscópicos trabaja sobre encuestas telefónicas y online. En todas ellas, la fiabilidad de los resultados es, según los expertos, muy alta. Por supuesto que sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta qué puede ofrecer una encuesta, ¿no? Y una encuesta lo que puede ofrecer son tendencias. En ningún caso se trata de adivinar el resultado, que es lo que suelen pedir la gente, no que adivine el resultado. Eso no se puede hacer. Lo que puede hacer una encuesta es establecer y medir las tendencias de cada una a una elección, y eso lo hace perfectamente un sondeo electoral. Los datos, es importante señalar que el CIS lo que hace es agregar todas las respuestas de las personas entrevistadas y agregar esas respuestas tras un proceso en el que puede haber una depuración de datos. Cualquier ciudadano puede acceder a través de la página web del CIS a esos datos y, además, en el respeto de esa neutralidad y autonomía, es el hecho de no comentar las encuestas que realizamos. España está entre los países en el que los institutos tienen mayor nivel de acierto, pero con una salvedad. Y es que justo cuando más votos se decanta, que es la última semana, no se permite la publicación de los sondeos. Estas elecciones vienen a ser como si hubiéramos ido a los penaltis. En realidad va a haber poco cambio de voto, pero sabemos que un penalti fallado puede dar la victoria a un partido u otro. España es uno de los pocos países del mundo en el que no se permite publicar encuestas durante los últimos 5 días antes de la votación. Según recoge la ley electoral, la publicación de sondeos en ese periodo puede influir en el comportamiento electoral de los ciudadanos. Yo no sé quién hizo esta norma absurda que tenemos de que no se puede hacer encuestas en la última semana, que es cuando realmente habría que hacerlas, porque con una política tan reñida como tenemos, pues algunos lo decidirán en el último momento para que haya ido el voto útil, y todo eso no lo sabemos, claro, por las encuestas. Los ciudadanos no entienden que les demos sondeos solo hasta el lunes, sondeos que además se han hecho antes del fin de semana. Yo creo que lo lógico sería que se pudieran publicar por lo menos hasta la jornada de reflexión, porque esa información que ofrecen los sondeos es una información útil y necesaria para que el ciudadano tome su decisión de votar. España se ha quedado entre los pocos países del mundo donde justo donde se decide el resultado final, al elector se le está privando de tener resultados. Es como si en una final que termina en empate, justo en los penaltis, al elector, o en este caso al telespectador, se le prohibiera poder ver cómo van los penaltis para luego al final terminar diciéndole cómo ha sido el resultado. Alrededor de 20 institutos demoscópicos, incluido el CIS, trabajan en sondeos de opinión sobre el 26J. En campaña electoral se estima que se realizan más de una veintena de encuestas. El futuro de estos sistemas de medición estadística está ligado al desarrollo de las nuevas tecnologías. Yo diría que está más vinculado a una tecnología ya existente y muy extendida, que es el teléfono móvil. Es verdad que se habla ahora mismo mucho de las entrevistas o de los sondeos, las encuestas en web, pero desde luego la web creo que de momento no es el presente. Las buenas encuestas nunca sobran, porque realmente es muy importante conocer la opinión pública, sobre todo en momentos como el actual, que políticamente, por ejemplo, estamos viviendo tiempos que nunca antes hemos conocido en España. Vivimos en una época en la que hay muchas encuestas, algunas encuestas que se dicen tales y no cumplen los criterios de rigor, y por tanto entiendo que pueda resultar confuso. Evidentemente yo por lo que abogaría, y el CIS por supuesto, es porque todas ellas cumplan unos mínimos de rigor de calidad, y más en un periodo como el electoral. Más de 36,5 millones de electores están llamados a las urnas, 7.000 más que en las pasadas elecciones del 20D. El 26J, tras el cierre de los colegios electorales, Radio Televisión Española avanzará a las 8 de la tarde una primera encuesta de estimación de voto.